Dios les bendiga. Iglesia La Vid Verdadera aquí en Tucson. Si nos quiere buscar o informar, Iglesia de Dios La Vid Verdadera en Tucson. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo pues agradecidos de que se están involucrando en este momento de tiempo para con Dios, tiempo en la presencia de Dios. Y este miércoles queremos gozarnos porque sin duda Dios siempre tiene algo que darnos para fortalecer nuestra fe, para darnos ánimo y más que nunca en medio de este tiempo que ha tenido demasiados cambios. Pero que no cambie tu fe, al contrario, quizá que cambie pero para bien, afirmándote más, acercándote más al Señor, dedicando más tiempo al Señor. Aun cuando el templo está cerrado y nomás tenemos el domingo a las 10, pues darle el espacio al Señor a través de las semanas que Dios nos permite, darle al Señor el tiempo en la oración, en la palabra y sobre todo en esta jornada de ayuno, los que se han involucrado en 21 días y pues queremos gozarnos, Señor. Les saludo en el amor del Señor, un abrazo a la familia que nos está viendo, mis hermanos, mis hermanas, a familiares de Nora Mendoza allá en Guatemala, hermanos que están allá en California, donde quiera que estén. Dios les bendiga. Un gusto, un saludo, un abrazo. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para tener un tiempo de relación con nuestro Señor a través de la palabra, a través de la adoración, a través de la oración. Y ese es nuestro propósito en esta jornada de 21 días de ayuno, sea como lo estés haciendo el ayuno. Algunos estamos siguiendo el ayuno de Daniel, pero lo importante es saber, necesito la dirección del Señor en mi vida. Este año 2021 que hemos comenzado, ¿qué vamos a contar cuando terminemos este año 2021? Y cuando miremos hacia atrás, podamos decir, pues gracias a Dios, me habló, me dirigió, busqué su rostro, entré en su presencia para ser iluminado a través de su palabra, que podamos mirar hacia atrás y tener la satisfacción de saber que hemos seguido el camino del Señor. Yo te invito a que sigas, no importa, a veces dicen, no, pues ya se me olvidó, no pude, no, comienza otra vez el nuevo día y busca tener ese tiempo más intencional con el Señor. Es un gozo estar con ustedes otra vez. El miércoles, había tenido unos miércoles que no me había podido unirme con ustedes, pero estamos aquí listos para tener este tiempo contigo y con aquí la iglesia. Amén. Dios te bendiga. Vamos a leer una porción de la palabra en el Salmo 46, que es algo que nos ayuda a centrarnos y saber que cuando vienen las pruebas, vienen dificultades, tenemos que clamar a Dios y saber que Dios está con nosotros. Si es algo que estás cruzando en estos momentos, escucha este salmo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Puedes decirlo? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es
el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Después de toda esta situación trágica que este salmo presenta, el verso 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nada está fuera del alcance del poder de Dios. Nada está fuera de su conocimiento. En todo Dios está. Nada está fuera de su control. Damos gracias a Dios. Recibe esta palabra en medio de la tormenta, la situación que tú estás cruzando hoy. Pero recibamos su palabra y que nos ponga en un lugar firme y fuerte. Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo en la presencia del Señor. Padre, te honramos en esta noche. Sabemos que no hay nada fuera de ti que nosotros deseamos en esta tierra. Nada a la cual nosotros acudamos, nada en la cual nosotros podamos depender. Señor, tú eres el todo para nosotros. Señor, usa los medios, lo que esté a nuestro alrededor, tú lo usas para bendecirnos, para dirigirnos. Pero primeramente nosotros acudimos a ti y declaramos que tú eres nuestro refugio. Tú eres el que está con nosotros. Gracias, Señor. Presentamos cualquier situación que alguien esté cruzando en este momento y escuchando esta palabra, que reciba esa fortaleza, que reciba esa paz, reciba en este día esta palabra que está con nosotros en toda situación, cada momento que nosotros estemos dudando o sintiéndonos que no podemos más. Tú nos declaras y nos dices: date quietos, no te exaltes, no te inquietes. Yo soy el Señor, tu Dios. Gracias te damos. Levantamos, Señor, toda alabanza y adoración a ti, honra y gloria para ti por siempre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Alaba a Dios. Dile. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, Él no va a fallar.
se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, amén, con tu Santo Espíritu. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te la da. No importa que las legiones del enemigo te hagan sufrir, al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Aleluya. Después de las pruebas, después de las tormentas, viene la calma, viene la paz. Nuevamente, un gozo al estar en comunión con ustedes a través de este medio. Hoy queremos agradecerle a Dios porque nos ha bendecido y nos ha guardado. Dios nos ha bendecido grandemente. Yo creo que tú puedes también declararlo. Amén. Amén. Grandemente, y incluso le agradecemos que nos da la participación de participar o la bendición de estar en esta jornada de 21 días de ayuno, de oración y de meditación en la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin? Buscamos su guianza y su dirección, y sobre todo que nuestros corazones estén sensibles para anhelar el deseo de oír la voz de Dios. La voz de Dios se manifiesta en la palabra cuando la escudriñamos, cuando oímos los mensajes de la palabra de Dios, cuando nos involucramos en la adoración. A veces un coro puede quebrantar nuestro corazón porque Dios nos está hablando. Entonces, esta semana pasada pues estuvimos enfocados también en lo que era el arrepentimiento y la oración y la súplica. Esta es la segunda semana que comenzamos ya el lunes 18 y estamos ya en la segunda semana, e incluso estamos en esta semana dedicándola a otro enfoque. El tema de esta semana o segunda semana es pruebas y perseverancia. Y sin duda, pues ya hemos sentido la lucha que hay entre la carne, ¿verdad? La abstinencia, en este caso el ayuno que estamos llevando a cabo es solo legumbres. Hemos hecho a un lado lo que son las carnes rojas, todo lo que viene del animal. Pero el tema no es eso. Bueno, hablo por si alguien está ayunando. Estamos comiendo granos, legumbres, frutas, sobre todo agua, y lo estamos haciendo por 24 días. 21 días, y estamos confiando en que Dios está moviéndose. Aun cuando no lo veas, dice un canto, aun cuando no lo vemos, Él se está moviendo. Dios está obrando. ¿Cuál es la razón del ayuno? Su dirección, que nos dé discernimiento, que nos dé sensibilidad, que pueda llevarnos a un plano más espiritual, no dejando de ser humanos,
pero tampoco siendo humanos dejando de ser espirituales, porque somos seres espirituales. Entonces, en esta semana estamos involucrándonos en ese tema que les mencioné, que estamos, el tema de esta segunda semana es pruebas y perseverancia. Entonces, hay un título para comenzar esta semana, o este texto, cuando la aflicción obra para bien. Cuando las aflicciones obran para bien. Pablo en el capítulo 8 de Romanos escribió y dijo, y sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito, los que aman a Dios. Y este es el versículo que trae confianza y fortaleza en medio de las tribulaciones. El texto que tengo base para que lo leamos está en el Salmo 119, 17. El Salmo 119, 17 dice su palabra, me hizo bien haber sido afligido. Observe si hay alguien que experimentó más profundamente una relación con Dios como humano, como hombre carnal y como hombre espiritual, fue David. David, así como también tuvo un corazón a la altura del corazón de Dios, no que traía el corazón de Dios, sino que agradaba a Dios. Aún también cometió errores muy fuertes. ¿Y por qué? Porque era humano. Y mientras estemos en esta humanidad, en nuestra carne, nosotros tenemos que saber en qué nos involucramos. El porcentaje en el que nosotros vivimos diariamente, como hombres y mujeres espirituales o como hombres y mujeres carnales, donde solamente el egocentrismo gobierna. ¿Sabían ustedes que cuando buscamos al Señor nos tenemos que bajar del yo, ese orgullo, esa arrogancia, eso que incluso incita a nuestro corazón a depender de uno mismo y creer que no necesitamos a Dios? Es más, creer que incluso Dios nomás lo necesitamos cuando ya las cosas se están poniendo de color rojo o hormiga. Entonces, hoy estamos viendo entonces cuando las aflicciones obran para bien, y el salmo que leí, me hizo bien haber sido afligido. Me hizo bien haber sido afligido, apréndenselo, porque así llegué a conocer tus decretos, así llegué a conocer lo establecido de Dios, que siempre es lo que bendice. La bendición de Dios, dice el proverbista, es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Entonces, me hizo bien haber sido afligido. Ahora haría una pregunta, ¿quién no ha pasado por momentos de aflicción? ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles, incluso amargos? ¿Quién? Yo creo que todos. E incluso quizá estás pensando por algún momento, por algún momento en el que pasaste, o quizás estás pasando por un momento difícil ahorita en tu vida, que incluso no puedes comprender el por qué. Porque es en la aflicción o en la prueba es cuando nosotros surge el cuestionamiento, ¿por qué me pasa esto? O sea, e incluso hay una autojustificación, pues si soy bueno. Y uno tiene que en estas aflicciones filtrar más el propósito de Dios que me está dando a través de esta prueba, esta situación, esta aflicción. De hecho, hay otro verso en la palabra que dice que muchas son las aflicciones, escuchen esto, del justo, mas de todas ellas los librará Jehová. Entonces, ¿cuántos de los que me están observando ya están cansados de tanto luchar? E incluso, y aún te preguntas, ¿cuál podría ser el propósito de Dios en ello?
¿No te ha sucedido que es en la prueba donde empezamos a cuestionarnos cuál es el propósito y poderlo entender para regresar al Señor o buscarlo más que nunca? Tengo buenas noticias para ustedes en este texto. Pablo dice que todas las cosas obran para bien, todos, y todos aquellos que aman a Dios. La bendición y la confianza y la esperanza que tenemos es que, como cantábamos el coro, es un verso de la Biblia, no es con espada, no es con ejército. Y en la semana pasada hablé de maldito del hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el varón que confía en Jehová. Y esta noticia que tengo yo, quiero decirte que para empezar no tengamos miedo a entender por qué incluso están sucediendo tales cosas o X cosas en nuestra vida. Quizá la prueba en la que estás pasando, te has preguntado cuál es el propósito. O sea, pero lo primero es no tengas miedo. Si hay algo que nos fortalece en medio de la crisis, es nuestra fe. Dice Juan el apóstol, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. La fe, Pablo le llamó como el escudo del cristiano. La fe nos da a nosotros la cobertura de un escudo. Dice la Biblia, y lo dice Pablo, contra los dardos de fuego del enemigo. Está en Efesios capítulo 6, ahí lo puedes leer. De hecho dice, fortaleceos en el Señor, dice Pablo. La fortaleza no viene de ningún otro lugar. David lo dijo, mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuál es tu aflicción? ¿Cuál es el momento de tormenta que estás cruzando? La fe es tan importante en medio de esto, y es donde nosotros podemos descansar en el Señor, en el Señor. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y hablamos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Job fue una persona que cruzó una tormenta como ningún ser humano yo creo ha pasado, aunque todos pasamos diferentes tormentas, pero si hablamos de algo explícito y tan paso a paso cómo fue dándose la crisis o cómo fue acrecentando la tormenta. Ahorita estamos en tiempos variables en la naturaleza. Hay lugares donde hemos visto desde tsunamis, desde desbordamiento de los cerros por tanta lluvia, las inundaciones de los tsunamis e incluso los torbellinos más acá al norte que han hecho destrozos, las tormentas de nieve. Los incendios en California, fue increíble cuánto árbol se quemó, o sea, oxígeno. Entonces estamos viviendo tiempos de calamidades y nadie está exento de ellas. Pero dice la Biblia que las aflicciones son muchas para los justos, pero de todas ellas los librará Jehová. Y este otro pasaje del Salmo, David dice, me hizo bien haber sido afligido. ¿Qué opinas? ¿Nos hará bien el ser afligidos? ¿Serán buenas las aflicciones? ¿Realmente las queremos? ¿Verdad que no? Claro que no. Sin embargo, son parte de la vida diaria. Y muchas de ellas tienen que ver por no tener a quién darle cuentas. Nuestras aflicciones vienen cuando nosotros le damos también a Dios la espalda. Las aflicciones no son castigos de Dios. A veces son resultados de nuestra ignorancia de Dios. Son resultados de andar lejos de Dios. Nos atrevemos a desobedecer, escuchen, a Dios cuando incluso no sabemos si le gusta o no le gusta, porque no lo conocemos. Por eso al estar ahorita en la palabra de Dios podemos entonces entender que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios conforme al propósito de los que son llamados conforme a su propósito. O sea, tiene un propósito
el estar cruzando por una tormenta, cruzando por una crisis, una prueba, una aflicción. Las buenas noticias, entonces, no tienes que entender por qué suceden las cosas. No tenemos que entender por qué suceden las cosas, pero solo tenemos que confiar y descansar en el Señor. Amén. El Señor está obrando en medio de esa tormenta de la vida y es para bien. A los que aman a Dios es para bien. Si tú amas a Dios, las cosas que estás cruzando hay un propósito y hay que recibirlo. Santiago es el que dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece que la Biblia a veces se contradice. No se contradice. Contradice el concepto de la vida a veces que está fuera del plan y propósito de Dios. Pero Santiago encuentra que en el dolor van a encontrar el propósito. El propósito. Hay cosas que no podremos controlar e incluso tenemos que esperar el plan y la voluntad de Dios. Y en algunos casos, a veces llego a creer que no es la voluntad de Dios, sino que son consecuencias. Y queremos que en esta tarde, al estar meditando y a través de esta semana, podamos tener en cuenta que las pruebas existen, pero que también existe la victoria. Y todo está en base a la perseverancia. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde estoy. Se hizo una autoevaluación este hombre. Cuando dice del polvo, pues sabemos cómo de un día a otro iban sucediendo lo que se llama crisis que no se esperaba. Ahorita estamos viviendo la crisis de esta pandemia. No la esperábamos. Todo el año 2020 fuimos golpeados terriblemente con esta pandemia. Hay dolor, hay tristeza, hay añoramiento por nuestros seres queridos que se fueron, porque se han ido hasta seres queridos nuestros. No nomás 7 personas, se han muerto sin acepción de persona. Pero gracias a Dios que podemos estar meditando en esta tarde en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que no tratar de entender por qué sucede, por qué estoy aquí, por qué a mí. Yo me cuestiono muchas veces en crisis cuando pasé, y no voy a estar contando ahorita crisis, pero crisis que me hicieron no dudar del Señor, pero sí cuestionarle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Fue cuando más me di cuenta que está Dios con nosotros. Porque cuando todo está bien, cuando está el bistec asado, cuando están los taquitos, todo bien sabroso, cuando está el folgorio de amigos y amigos, parece que el tiempo es el más importante porque estamos disfrutando. La palabra disfrutar, deleitando, deleite. Pero se termina eso de un rato a otro y algunos todavía siguen con sus problemas. Si tú tienes problemas, quiero decirte que tú puedes tener hoy la bendición de Dios, la benevolencia de Dios. ¿Qué es la benevolencia? El bien de Dios. No es el mal de Dios, el bien de Dios. La Biblia siempre te bendice, te dice bien las cosas y te dice el bien para que lo recibas. No te maldice. No te dice mal las cosas, te las dice bien para enriquecerte y puedas depender de la palabra de Dios. Entonces, el Señor está obrando en medio de cualquier tormenta. No tengo el tiempo, pero tuvimos unas conferencias enfocadas precisamente en pasar al otro lado. Y pasar del otro lado es que cuando estás en la tormenta no te puedes quedar ahí. Se habló incluso de sociabilizar con la tormenta. Sociabilizar es que la aceptamos, perdemos el interés de pasar al otro lado. Dios siempre está obrando y tiene lo mejor para nosotros, aun cuando no lo vemos. Gloria a Dios.
Dile al Señor, gracias porque tú estás obrando y gracias porque tú tienes el bien para mí. Gracias, Señor. Gracias. Job se mantuvo al margen de confiar a Dios en medio de la aflicción. No nomás cuando tenía todo, él tenía todo. Pero aún teniendo todo, era un hombre piadoso. Era un hombre recto delante de Dios, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Hay quienes tienen todo, entre comillas, porque creen que el materialismo es todo. Eso se queda. Pero creen que hasta con el dinero baila el perro. Pues hasta ahorita el mío nunca ha bailado con el dinero. Él baila cuando ve la comida, pero el perro no baila por el dinero. Pero, volviendo a lo que estoy diciendo, hay un plan de Dios para ti, desde que nos dio la vida, desde que nacimos. Desde antes que naciéramos, dice el Señor, que nos conoció. Antes que nuestro embrión fuera formado, Él ya sabía de nosotros todas las cosas y no faltó ninguna de ellas. Dios nos conoce individualmente. No es decir, es que Él tiene más fe que yo. No se trata de quién tiene más fe, es personal. Es cuánto tú quieres disfrutar en medio de la aflicción y de la prueba la comunión con el Señor. En esta semana estamos precisamente confiando en Dios que todo lo que nos ha afligido o nos está afligiendo, ya sean pruebas, luchas, necesidades, oración por hijos, por familia, por el esposo, por el matrimonio, y por qué no, hasta por la provisión, porque esta pandemia ha quitado a muchos la provisión, el trabajo, el sustento, e incluso hay estadísticas que en estas cuaresmas de cuarentenas de estar encerrados, algunos hasta se han divorciado. Algo tiene bueno esta pandemia, que hizo que tu familia se uniera más que nunca. No sé si lo has notado, pero para muchos quizá el haberse involucrado más días continuos en casa, parece que fue todo al revés, los desesperó. Porque el egocentrismo sigue muy arraigado en nosotros. Debemos darle gracias a Dios que nos permitió esta pandemia estar juntos. Se enfermaron juntos. Nosotros no nos hemos enfermado y le doy gracias a Dios y no soy mejor que ustedes. Mi hijo Eliezer se enfermó, su esposa y muchos hermanos, y alabamos a Dios que Dios los ha sanado. Hemos visto la mano de Dios. ¿Hubo aflicción al momento? Sí. Son mis hijos. Le pegó esta pandemia, uno se aflige. Ahorita se habla de a algunos que les ha pegado la pandemia. Y estamos entonces peleando basado en cuidarse. Cuidarse. No es asunto del gobierno, no es asunto personal. Esto es más personal. Si lo queremos hacer, hazlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero no estamos exentos. Y aun cuando nos cuidamos, que tratamos de menos encontrar riesgo, no estamos exentos. Entonces, pero al estar aquí en esta meditación, entonces queremos entender que en esta semana queremos saber que en medio de la aflicción, Dios está obrando para bien. Dile al Señor, gracias porque estás obrando para bien. Gracias, Gloria Señor. a Dios. Entonces, abraza también sus preciosas promesas. Las encuentras en la palabra de Dios. De hecho, ora a Dios y pídele que te muestre a través de su palabra un verso, un capítulo, una historia y sobre todo quizá un versículo especial que tengamos que aprender para fortalecer nuestra fe. La palabra de Dios es espíritu y es vida. El Salmo 145 dice de esta manera el verso 14, y pongan atención. Salmo 145, 14. Dice, sostiene Jehová a todos los que caen. Oye, aquí habla un plural, todos. ¿Quiénes todos? Todos. Sostiene Jehová a todos los que caen y endereza a todos los que ya se torcieron. Dice un dicho que árbol torcido jamás se endereza. Pues te doy la buena noticia, aquí dice que sí los endereza.
Dicen, no es que ya les lavaron el cerebro, pues gracias a Dios lo teníamos muy sucio, cochambroso, ahora está limpio para la gloria del Señor. Entonces, Él endereza a todos los que se tuercen. El 15, los ojos de todos esperan en ti. Y aquí hay otro plural, todos, que esperan en ti. Y tú les das su comida a su tiempo. Esto es generalizado. Dios está proveyendo y sustentando a billones o a todos los seres que viven sobre la faz de la tierra, aun cuando hablamos de animales, aves y todo tipo del reino que Dios estableció en géneros. Todos están sustentados, tienen su comida a su tiempo. Es cierto que hay hambre, pero en su misericordia Dios, y recuerden que por la paga del pecado viene la muerte. Por la rebelión a Dios, Dios tiene que voltear su mirada. Aun cuando nos ama, Él no admite aquello que está en desorden. Ama al ser humano, pero no ama sus acciones, no ama sus decisiones equivocadas. Sin embargo, el 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Es Dios. Si tú dices, ¿y dónde está Dios? Bueno, pues ya pasaron otras 12 horas, ya van para todo un mediodía, que empieza desde que es 6 de la mañana hasta las 12, lo que sea. ¿Comiste hoy? Sí. ¿Desayunaste? Sí. ¿Participaste de quitarte el hambre? Sí. Entonces, Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. El 17, justo es Jehová en todos sus caminos. Esto es importante. Él es justo en todos sus caminos. Él no admite cohecho, ni anda en chuecuras, ni siquiera es tolerante a cosas injustas e indebidas. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. ¿Sabes por qué no hemos sido eliminados? Por la misericordia de Dios. Lo dijo un profeta. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Grande es su misericordia. Y luego el verso 18, el verso 17, justo entonces es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. El 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Dios es un Dios de cercas. Dios es un Dios que se acercó, no se alejó. Los ídolos pueden estar lejos y por eso hacen penitencias los que creen en ídolos. Dedican lo que le llaman mandas. Conocí una persona que incluso, él me lo dijo, que después de que él creyó que había habido un milagro, él tenía que pagar una manda, o más bien prometió una manda para recibir una respuesta. Y por lo que entiendo la recibió, no me consta, pero él quiso pagar la manda y tenía que caminar unas millas hasta donde estaba el ídolo al quien le tenía que dar el sacrificio. Sin embargo, cuando iba caminando, para entonces llevaba un alambre de púas enredado en el estómago, aparte una venda ahí cubriéndole, y luego caminando. Pero en el camino llegó un amigo en un pick-up, le dijo, ¿qué haces? No, dice, tengo que pagar una manda. ¿Y dónde está el santo? El ídolo, dice, está en tal parte. Súbete, no, dice, yo me propuse caminar esta manda, súbete. Es más, dice, nos vamos por detrás para que tú al bajarte, él no te vea que llegaste. Y lo hizo así. ¿Ven? Qué bueno que podamos hacer eso con alguien, incluso hay que irlo a visitar donde está, hay que caminar distancias donde está, hay que pagar ofrendas donde está, pero él no puede venir a ti, él no puede caminar, él no puede ver,
Él no puede tocarte. Sin embargo, la Biblia dice que cercano está Dios, el Señor, el Creador del universo, a todos los que le invocan. Él no está lejos. Dice la Biblia, la deja el impío su camino y vuélvase a Dios. Y el que me busca, dice el Señor, me encuentra. Entonces, a todos los que le invocan, de verdad. Todos podemos invocar a Dios y no estar siendo sinceros. El 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Oye, qué preciosa promesa. Cumplirá el deseo de los que le temen. Ahora, en base a la palabra deseo, hay deseos nobles y obvios, pero hay cosas que no necesitamos. Hay quienes se desviven por tener el teléfono nuevo o el carro nuevo o estar cambiando carros, están todos endrogados, se desviven. No se trata de esto. Hay deseos que nosotros podemos cumplir aun cuando estén fuera de la voluntad de Dios, aun cuando nos van a dejar en bancarrota, y no es Dios el que cumple el deseo de mi corazón. Y esperamos que nuestro deseo no tenga que ver con lo material, sino con lo espiritual. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. No está haciendo a un lado que las aflicciones y los problemas no agobien al creyente en Dios. Está hablando de que los habrá, pero cuando ellos clamen, oirá la voz de ellos, oirá el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda, el Señor guarda a los que le aman. Otra vez se vuelve a conectar con el texto de Pablo. Todas las cosas obran para bien, conforme al propósito de Dios, aquellos que le aman. Guarda a todos los que le aman, mas exterminará a todos los impíos. Impíos son los que rotundamente han rechazado al Señor. No es cuestión de decir yo no te rechazo, yo te amo, pero no lo conoces, no escudriñas la Escritura, no buscas al Señor, no buscas el lugar. Mira, el que es alcohólico sabe dónde hay alcohol. En la tienda, si tiene dinero, va y compra, y es carísimo. Pero otros buscan los lugares e incluso donde quieren una amistad con gente que está haciendo lo mismo. No hay paz para el impío. Impío es aquel que no ama a Dios. Impío, que al contrario le molesta oír de Dios. Mas Dios los exterminará. Y los va a exterminar no con un rayo. Sus consecuencias tendrán fruto. El fruto los exterminará, las consecuencias. El texto dice de la palabra, dice la Biblia, que antes de la caída está la altivez de corazón. Entonces, el verso 21 para cerrar, ya declarando alabanza, proclamará mi boca la alabanza a Jehová. Y todo hombre bendiga su santo nombre eternamente y para siempre. Este pasaje se conecta con la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando dijeron, enséñanos a orar. Y él comenzó la oración diciendo, Padre nuestro, plural, es de todos, que estás en los cielos. Pero viene la parte de amar a Dios, lo que es el ser piadoso, y el impío es todo lo contrario. Entonces, a los piadosos les dice, santificado sea tu nombre. O sea, tener en cuenta que estamos delante de Dios y que su nombre es sobre todo nombre. Y cuando hablamos de vivir con alabanza al Señor, proclamar con nuestra boca su alabanza, y todos los que están alrededor de nosotros bendigan su santo nombre para siempre. Gloria a Dios. Bueno, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, gracias a Dios que esta palabra
nos lleva entonces que a través de la vida, aunque yo lo estoy aplicando a la semana que tenemos, la semana que nos sigue es prueba y permanencia, o mejor dicho, permaneciendo en medio de las pruebas. Estás cruzando por alguna prueba, estás pasando, tienes una tormenta. La Biblia, si la lees, vas a encontrar tormentas, pruebas, pero no se quedaron ahí. Lo que decía este pastor, no se sociabilizaron con el problema. Hay quienes están habituados a estar en problema tras problema. Y si razonan un poquito, pues pudieran buscar la solución, pero como están tan metidos en los problemas, los mismos gritos, chifletas, groserías, borracheras, de todo, incesto en algunos casos. Claro, eso no se ve. Hay tabú en las casas. Y hay un dicho que dice que no se ve lo que está adentro, como dice este dicho. El corazón nadie lo conoce, el hogar nuestro es nuestro mismo corazón. Las cosas que están influenciando, dañando, lastimando o trayendo dolor, nosotros podemos hacer cambios. ¿Cómo? Dándole a Dios la cara, porque estando lejos de Dios le estamos dando la espalda, poniéndonos de frente y reconociendo que Él es el Señor de señores. ¿Por qué yo tengo que amar a Dios? No lo tienes que amar. Es agradecer, es ser sensible, que todo lo que existe, alguien lo provee y lo sostiene. Es increíble. Yo no puedo explicarme y los científicos no pueden dar la respuesta e incluso dan sus razonamientos, pero hay tantas cosas que no son explicables. Y algún día las entenderemos. No se trata de eso, sino de saber que alguien tiene todo en control y es el Dios que nos ama. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Si tú estás pasando por aflicción, pues quiero darte esa noticia, que no tienes que entender por qué estás cruzando esta prueba, sino al contrario, mejor en medio de la tormenta confiemos más en el Señor, porque Él es el que tiene control. Los apóstoles, Jesús, después de su arduo trabajo de predicar el Evangelio, se subió a la barca con sus apóstoles y cruzando el mar de Galilea hacia el otro lado, la tormenta llegó, al grado que entraba el agua en el barco. Jesús iba al frente dormido. No nos dice que no era un transatlántico, era una barca. Pero ya con temor los apóstoles, en medio de esa tormenta que no los dejaba avanzar, a veces la vida parecía que va contra corriente y no avanzamos. Pero ellos no usaron todos sus conocimientos como la base para librarlos de esa tempestad. Lo primero que hicieron fueron a despertar al Señor Jesús. Él estaba durmiendo. Y como un hombre que era Jesús humano, yo creo que como nosotros, ¿a quién le molesta que lo despierten de un sueño bien agradable? Pues a Jesús lo tuvieron que despertar. Y Jesús, cuando despertó, le dijo: Señor, levántate porque perecemos. Ellos ya estaban en el fatalismo. Pero mientras el Señor está en nuestra vida, en nuestra familia, el fatalismo es humano, pero no debe de ser el que gobierna nuestra vida. Ellos ahí fueron y buscaron al Señor. Y el Señor se levantó y con su poder de la palabra hizo que el viento y la tempestad se calmaran. Dios no ha cambiado. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Qué tan complicada es? ¿Sientes que el barco se va a hundir? ¿Puedes confiar en el Señor? ¿Puedes confiar y descansar en Él y dejarle todas tus cargas a Él en vez de estarlas cargando, en vez de estarte frustrando, amargando? Deja eso.
libérate y mejor ven ante la presencia de Dios y ora ante el Señor. Habla con el Señor. Vete ahí a un rincón de tu casa o salte allá afuera y busca algo, un lugar donde tú puedas contemplar la belleza del Señor. Hasta un animal te puede dar una respuesta en medio de crisis. Cuando estás, ellos parece que te dan ese hálito de ánimo, porque saben que estás cruzando por una prueba. Pero no es el animal, es que Dios usa todos los medios para decirte, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Hay respuesta, hay verdad, hay promesa en Dios en medio de las aflicciones y sobre todo mantenerse, como les mencioné, mantenerse en medio de estas situaciones. Cuando la aflicción obra en nosotros debe de ser para bien. Debemos entonces en la prueba perseverar. Dios les bendiga, Dios les va a hacer una oración. Yo quiero orar por ti. No sé qué está pasando en tu vida, como tú no sabes qué está pasando en la mía. Pero la Biblia dice que donde 2 o 3 se congregan para adorar su nombre, Él está en medio de nosotros. Si 2 pidieren por algo, Dios está en medio. Yo sé que Dios va a trascender en tu vida, va a llevarte a otro nivel basado en que la aflicción es para bien. A nadie nos gusta. Hay sufrimiento, hay tristeza, hay hasta dolor si es enfermedad. Pero tengamos en cuenta que hay un plan de Dios para bien. Señor, delante de tu presencia nos acercamos. Gracias porque en ningún instante tú nos has dejado de tu mano. Aun cuando dice tu palabra que seamos infieles, tú seguirás siendo fiel. Tú no fallas, tú no mientes. Y tus promesas se cumplirán para aquellos que te aman, que han determinado descansar en ti, Señor. Pablo, todos los escritores de las Sagradas Escrituras confiaron en ti y en su forma declararon su confianza. Job descansó en ti y declaró en medio de la crisis más dolorosa y más, Señor, fuerte en la vida de un ser humano, pero él en medio de ello dijo, aunque Jehová me mate, yo en él esperaré. ¿Por qué? Porque estamos en la mano tuya y hoy queremos descansar de todas nuestras cargas y luchas. Hay aflicción, en ello oramos por la familia de nuestros hermanos Rábago. El papá de nuestro hermano Javier está en el hospital y oramos que tú le des la fuerza y la fortaleza para vencer este tiempo de enfermedad en el nombre de Jesús. Por Toñita Smith, que perdió su hijo, Señor. Y el dolor es desgarrador en su vida de ella, pero que en medio de todo esto ella pueda también encontrar fortaleza y consuelo. Y otras personas que han perdido un ser querido, un hermano, un familiar, que están en el hospital quizá en este momento. Oramos por estas familias y nos unimos a ellas para que tu mano sanadora sea en todos estos cuerpos. Que tú, Señor, extermines el dominio de esta pandemia en el nombre de Jesús. Que tú bendigas a esta nación, a cada país, a cada familia, a cada familiar nuestro. Gracias, Señor. En ti podemos confiar en medio de la tempestad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Tenemos aquí, hay una petición por una compañera de mi nuera, Ruth, del trabajo, por su familia, que están pasando por muchas cosas
difíciles familiarmente. Tal vez no sea en pandemia. Saben, hermanos, a veces hay problemas más fuertes que una misma pandemia. Y rechazamos en el nombre de Jesús toda obra del diablo. Vamos a orar por esta familia, que a través de mi nuera estamos orando por ella. Señor, esta familia que son compañera de mi nuera, esta familia, tú sabes quién es, que está pasando por esta crisis familiar, y pedimos por esta familia a Mendoza. Oramos por ella, que les ayudes, que les des sabiduría y guianza, y tú proveas y traigas paz en medio de la tormenta. Por Karina, Señor, Mendoza también. Ella es una jovencita que te ama y estamos confiando en ti. Y por quienes están pasando por diversas situaciones, hermanos aquí en la congregación, que tenemos hermanos que estamos orando junto con ellos para ver tu poder y tu gloria. En el nombre de Jesús. Toda diabetes, todo cáncer, toda alta presión, toda artritis, toda diabetes, todo aquello que trata de dañar nuestro cuerpo, la paz. Y gracias también por tu providencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Cantamos 2 coros y estamos por terminado este tiempo. No temas, yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, yo eres cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. No temas, yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, yo eres cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. Cantad a Jehová, cantad un cántico nuevo, cantad a Jehová, un cántico nuevo, cantad a Jehová, un cántico nuevo, cantad a Jehová, cantad a Jehová. Y que hizo Dios, hizo maravillas, y que hizo Dios, hizo maravillas, y que hizo Dios, hizo maravillas. Cantar a Jehová, cantar a Jehová. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Oigo bien, no, no, no pasará. No, no, no pasará. Gloria a Dios. Todo pasará menos las promesas del Señor. Dios les bendiga, les amamos mucho y esperamos que nos refugiemos todos en la mano poderosa de Dios. Que nadie nos arrebate de la mano de Dios. En medio de las aflicciones, nosotros podamos permanecer en medio de la prueba, en medio de las tormentas. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Y les guarde a la familia, a todos los que nos están viendo.
Un gozo acuérdate, en la prueba, en la aflicción, persevera, espera en el Señor, confía en Dios, ama a Dios. Y dale gracias a Dios y permanece fiel a Él, porque Él permanecerá fiel con nosotros. Dios te bendiga, estamos orando por ti. Nos unimos como familia en Cristo, en la iglesia, para sostenernos. Gracias por ese apoyo en la cual nosotros podemos tener en la familia del Señor. Dios te bendiga. Dios les guarde. Un abrazote.